Buen día a todos. Buenos días. Hola, Bueno, buen día. hola Ceci. Bueno, la charla de hoy es la última de las capacitaciones que vamos a tener, ¿no? Y bueno, tiene que ver con el último de los circuitos, que es el circuito de egreso. Vamos a ver allí todo lo relativo a esto. Así que vamos a ir haciendo una presentación con unas diapositivas y luego vamos a ir viendo cómo podemos reflejar algunas de esas operaciones con el sistema. Ahí les comparto la presentación. Aguántenme un segundo. Bueno, como les comentaba recién, vamos a ver lo que es circuito de egreso. Vamos a ver cómo se definen, cómo se cargan en el sistema, por qué es importante definirlos y tenerlos. Vamos a ver brevemente, les voy a comentar algo nuevo que viene incluido en el SIU, en las últimas versiones, que tiene que ver con lo del suplemento al título. Y después les voy a mostrar también cómo es la comunicación con CISR. Vamos a hablar un poquito de eso, cómo es en Guarani 3. Bueno, ¿qué son los circuitos de egreso? Los circuitos de egreso son, digamos, o las vías o etapas en las que un trámite o una solicitud de egreso va atravesando, ¿no? Es decir que, bueno, uno inicia una solicitud de un título de egreso y, bueno, va a ir pasando por diferentes etapas, por diferentes estados, ¿no? En los que va a estar ese trámite de egreso y hasta que finalmente llegue al final de ese circuito, ¿no? Vamos a ver luego cómo se define cada cosa. ¿Por qué definir circuitos de egreso? Bueno, una de las razones, como se ve aquí, tiene que ver con poder registrar el avance de los trámites de egreso a través del sistema, ¿no? Que pueda haber en algún lugar en el sistema cuáles son los pasos por los que se va llevando ese trámite de egreso, ¿no? Otra de las razones es el control, ¿no? Porque uno, al poder visualizarlo, uno puede llevar un control sobre en qué fecha, ¿no? Ingresó en tal estado o en tal área. Vamos a ir viendo luego cómo se va haciendo esto. También por la transparencia, ¿no? Porque ahora se puede mostrar de forma clara y precisa el estado de los trámites de egreso, ¿no? Tanto desde gestión, el usuario de gestión puede ver en qué etapa del circuito de egreso está ese trámite o esa solicitud. Y también es claro porque el alumno puede verlo desde autogestión. El alumno puede entrar ahí al sistema y él puede consultar el estado de egreso o de su solicitud de egreso, ¿no? Así que en lugar de quizás tener que venir a sección alumno, preguntar qué pasa con su solicitud, en dónde está. Bueno, si uno define bien un circuito de egreso, el alumno podría ver tranquilamente, entrando al sistema, el estado en que está su solicitud de título. Y la flexibilidad también, ¿no? Porque podemos definir varios circuitos de egreso para cada tipo de certificación otorgada, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un circuito de egreso para lo que son carreras de grado, podemos tener un circuito de egreso diferente, ¿no?
para las carreras de posgrado, o quizás tal vez el circuito de egreso sea diferente para los títulos intermedios. Entonces, bueno, podríamos tener quizás varios circuitos definidos para distintos tipos de certificación. O quizás podamos hacer algo genérico que sirva para diferentes carreras. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Cómo se compone un circuito de egreso? Bueno, un circuito de egreso está compuesto por estados y acciones. Bueno, los estados me dicen dónde está el trámite. Y las acciones, ¿qué pasa en ese estado? ¿No? Vamos a ver algún ejemplo sobre esto. Supongamos, ¿no? Yo tengo mi solicitud o mi trámite de egreso en un estado en particular. Este estado quizás podría ser, supongamos, departamento de alumnos. No, mi trámite o mi solicitud está en departamento de alumnos. Bueno, yo hago una acción en departamento de alumnos y eso me lleva a otro estado, que podría ser, por ejemplo, el área de títulos. Estoy en departamento de alumnos y decido enviar la solicitud del alumno y esa solicitud pasa a estar ahora en el área de títulos. Bueno, a este conjunto de estados y acción, ¿no? Se le conoce como transición, ¿no? Yo estoy en un estado A, realizo una acción, paso a un estado B, todo esto conforma una transición. Bueno, es muy importante que en cada acción que uno lleve a cabo en el circuito de egreso, uno puede definir o puede solicitar datos, ¿no? en la carga. En este caso, en gestión, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, bueno, cuando yo paso mi solicitud de un estado a otro, por ejemplo, podría pedir que se ingrese el número de expediente, la ficha del diplomado, otros datos, ¿no? Incluso también podría pedir que entre un estado u otro se pudieran imprimir algunos formularios, por ejemplo, una constancia de fin de carrera o un certificado analítico. Y por otro lado, también, ¿no? En cada acción yo podría especificar si para cada acción se va a hacer un recálculo de la historia académica del alumno, porque puede haber a veces entre un estado y otro un cambio en su historia académica, quizá haya que corregir algo. Entonces podría yo especificar que se haga un recálculo de la historia académica. Podría también especificar si se va a hacer un control de pagos, en este caso para carreras que son pagas, ¿no? O también puedo definir entre una acción y otra que cuando se realice esa acción se envíe un mensaje al alumno o no. Y esto está bueno, ¿no? Porque cuando el alumno entre al sistema a través de autogestión, quizás las acciones que hemos hecho nosotros de mover el trámite o la solicitud de un estado a otro, bueno, el alumno puede ver en su casilla de mensajes que hubo un movimiento en su solicitud, ¿no? Y él puede consultarlo para ver en qué estado está. Bueno, todo eso se hace a través de la operación administrar circuito de egresos, ¿no? Todo esto que estamos hablando acá. Bien, vamos a ver ejemplos de transiciones. Bueno, como les decía, la operación administrar circuitos de egreso es con la que vamos a definir el circuito, las transiciones y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría definir que mi circuito de egreso tenga un estado A, que sería, supongamos, en área de títulos. Y la acción sobre ese estado es, bueno, que se emita una disposición. Y eso hace que ahora mi solicitud pase a estar en el estado B, que pase ahora a estar en despacho. Ese sería un ejemplo de transición. Bueno,
En esta operación, administrar circuitos de egreso, acá se ven algunas capturas de pantalla, ¿no? ¿Cómo se definiría esa transición? ¿No? Donde uno dice, el estado anterior es, en área de títulos, la acción es emitir disposición, y el estado al que va a pasar es en despacho. Y bueno, lo bueno que trae también el Guaraní en esta operación es que nos muestra un gráfico, ¿no? de cómo sería esa transición o ese circuito, ¿no? Por ejemplo, si mi solicitud está acá en el área de títulos y mi acción es emitir una disposición, bueno, mi solicitud pasa ahora a estar en despacho. Y podría ser también, si está en despacho, ¿no? Si yo hago la acción revisar disposición, volvería al área de títulos. Como se muestra acá. Si yo estoy ahora, bueno, por ejemplo, en despacho, y bueno, ejecuto la acción revisar disposición, ¿no? Porque quizá haya que hacer alguna observación, ¿no? Desde el área de títulos nos dice, bueno, mira, hay que corregir esto, o falta aquello otro. Entonces, bueno, nos devuelve la solicitud a nosotros, o devuelve la solicitud, ¿no? al área de títulos. Bueno, y acá se ve cómo se modelaría en el sistema, ¿no? Entonces, si el estado anterior es en despacho, la acción revisar disposición y vuelve al área de títulos. Ese sería otro ejemplo de una transición. Ya vamos a ver cómo se hace esto en el sistema. También puede existir una transición dentro de un mismo estado, ¿no? Supongamos, ¿no?, que yo estoy en el estado diplomado y puedo emitir una acción que sea emitir el certificado analítico. Y esa acción no me mueve de estado el trámite, sino que me lo deja también en el mismo estado, ¿no? Como se ve acá en la ilustración. Es como un bucle en sí mismo, ¿no? Hace una acción, pero sigue estando en el mismo estado, ¿no? Y acá vemos cómo se define en el sistema, ¿no? Donde uno dice que el estado anterior es diplomado, la acción es emitir certificado analítico, pero el siguiente estado es el mismo. Bueno, eso también se puede modelar con los circuitos de egreso. Bien, tenemos opciones en el circuito de egreso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se inicia un circuito de egreso? Podría darse la situación desde que, bueno, la facultad, tema, corre una operación que es la de detectar qué alumnos están en condiciones de egresar, ¿no? Bueno, y aquí tengo los alumnos que están en condiciones de egresar. Entonces, desde gestión, el usuario administrativo, aquellos alumnos que lo hayan solicitado, les inicia la solicitud del título, ¿no? Y acá, bueno, donde vemos esta carpetita, ¿no? Esto sería el circuito de egreso, ¿no? Bueno, nuestra solicitud va pasando por las distintas etapas, ¿no?, del circuito de egreso. En eso se envía, ¿no es cierto?, esa solicitud al ministerio o al CITSER en este caso, ¿no? Se carga allí esa solicitud. Bueno, allí se hacen algunos trámites, algunos pasos, ¿no? Cuando vuelve del ministerio la aprobación, se le otorga el certificado, ¿no? Y se lo marca ya como, bueno, egresado o diplomado. Esa es una de las maneras cómo iniciar el circuito de egreso, ¿no? Es decir, gestión inicia el circuito de egreso, el primer estado. O también otra opción es que el alumno pueda hacerlo, ¿no? Bueno, estas versiones de Xiu Guaraní 3, si uno lo deseara, podría habilitarle al alumno, desde su perfil de autogestión, que el alumno pueda iniciar la solicitud de egreso, ¿no? Entonces, bueno, el alumno, a través de
a través de su computadora, su tablet, su dispositivo, ¿no? Entra al sistema e inicia la solicitud. Bueno, el sistema chequeará en ese momento si está en condiciones de egresar o no, ¿no? Si está en condición, ingresa al circuito de egreso. Y si no, bueno, el sistema le notificará que no está en condiciones de egresar, que debe materias o alguna cuestión, ¿no? Bueno, una vez que ingresó al circuito de egreso, va pasando por las etapas, se envía al ministerio, al CISER. Cuando vuelve, bueno, y está todo aprobado, se hace la otorgación del título. Bueno, ¿cómo se gestionan y quiénes interactúan en los trámites de egreso? ¿No? Bueno, veamos, por ejemplo, desde autogestión, dijimos que el alumno podría iniciar su trámite de egreso, ¿no? Él lo puede hacer a través del sistema. O también lo puede hacer gestión, ¿no? En gestión, bueno, verifica si hay alumnos en condiciones de egresar, y es gestión quien inicia el trámite de egreso. Cuando se inicia el trámite de egreso, allí comienza a circular esta solicitud por el circuito de egreso, ¿no? Entonces, después el alumno lo único que puede hacer es ir consultando el estado en que está su trámite. Ahí puede ir recibiendo notificaciones en su aplicación, ¿no? Sobre en qué estado está su trámite de egreso. Pero después, todo el movimiento dentro del circuito de egreso lo hace gestión, ¿no? Gestión va a ir actualizando los estados por los que va el trámite. Bueno, ¿cómo se hace esto en el sistema? Bueno, aquí se ve un poquito las operaciones, ¿no? Con las que se haría todo esto, ¿no? El alumno en autogestión va al menú trámites y en solicitar certificación. Y allí puede dar inicio e iniciar el circuito de egreso, ¿no? Y después el alumno lo que puede hacer en el menú reportes, ver el seguimiento de su solicitud del título. Gestión, ¿qué puede hacer? Gestión, bueno, puede verificar qué alumnos están en condición de egresar. Para ello va la operación actualizaciones, y la operación es detectar egresados en forma automática. Esta operación lo que hace es ver qué alumnos de una carrera están en condiciones de egresar, ¿no? Y bueno, allí en ese reporte debería aparecer el alumno para el cual nosotros vamos a iniciarle el trámite, ¿no? Bueno, después en egresados, en actualizaciones, gestión va a ir actualizando el trámite de certificación, va a ir actualizando por qué estados se va a ir moviendo esa solicitud. Muy bien, ¿no? Bueno, cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de definir un circuito de egreso. Bueno, tiene que identificar bien cuáles son las áreas que van a estar involucradas en ese estado, es decir, por qué áreas va a ir pasando la solicitud de ese egreso, ¿no? De ese título. Podríamos verlo como si fuera, no sé, un sistema de expedientes, ¿no? Que un expediente va pasando por diferentes áreas. En este caso, bueno, el circuito de egreso podríamos verlo en cierta medida así, ¿no? Como que tenemos diferentes áreas por las que va a ir pasando esa solicitud. Bueno, debemos establecer los posibles estados en que puede estar un trámite, también las acciones que se van a realizar y especificar los datos a solicitar en cada acción y qué formularios o certificados se podrían llegar a emitir en cada acción. Bueno, eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Bueno, ¿qué les parece si lo vemos esto? ¿Cómo sería en el sistema? Ahí aguántenme que vamos a ingresar al sistema. Bien. Bueno, acá estamos ya en el sistema, ¿no? Vamos al menú de inicio.
y vamos a la parte de egresados, al módulo de egresados. Aquí vamos a actualizaciones. Y en actualizaciones, vemos que tenemos acá la operación que me detectar egresados en forma automática. Bueno, esta operación se las muestro brevemente. Nos pide una propuesta, un plan, una versión, el año académico en que ingresaron, en este caso los alumnos que queremos chequear, y hasta qué año. Bueno, es importante que acá sea un rango finito, ¿no es cierto? Que no pongamos un rango muy amplio porque a veces se demora mucho el sistema. Entonces uno, si quiere saber si algún alumno o una corte en particular hay egresados, bueno, pondría solamente el año en que ingresaron, ¿no? El año desde y hasta. Y bueno, ¿qué tipo de certificado es? Si es un título intermedio, un título de grado, y el certificado en cuestión que otorga la carrera, ¿no? Entonces después uno le da a procesar, y bueno, esto nos larga luego un reporte de quiénes están en condiciones, y si es que existe algún alumno que está en condiciones de egresar. Bueno, esta operación, digamos, se debería hacer primero que nada antes de querer iniciar una solicitud de egreso, ¿no? Chequear que el alumno esté en condiciones de egresar. Vamos acá a egresados, de nuevo actualizaciones, y acá vemos la operación administrar circuitos de egreso. Esta operación, digamos, se va a definir una sola vez, quizás no va a ser algo que van a estar tocando o definiendo continuamente, ¿no? Es algo que se define una vez y queda. Esto. Tener algún retoque, alguna modificación. Yo definí acá un circuito de egreso que se llama circuito carreras de grado, ¿no? Si queremos crear uno nuevo, vamos acá al botón agregar. Yo les voy a mostrar uno que ya tenemos creado. Bueno, cuando lo vamos cargando nos pide un nombre, nos dice si lo queremos que esté activo o no. Y les muestro un poquito el gráfico primero y después vamos a las transiciones, ¿no? Cómo sería el circuito. Bueno, este circuito se arma, lo arma el CIO en base a lo que nosotros definimos en las transiciones. Ya vamos a ver cómo es, ¿no? Entonces, el circuito comienza cuando se hace la solicitud del título, ¿no? Esta solicitud, el alumno desde autogestión o la parte administrativa, el personal administrativo puede hacer a través del sistema la operación de solicitar certificación, ¿no? Con eso se daría comienzo al circuito de egreso, ¿no? Entonces, cuando se hace esa solicitud, la solicitud está en el departamento de alumnos de la facultad. ¿Qué puede hacer el departamento de alumnos de la facultad? ¿Cuáles son sus acciones que podría hacer? Bueno, podría observar esa solicitud, ¿no? Y como vemos, al observarla, deja la solicitud en el mismo estado, ¿no? El departamento de alumnos podría decir, bueno, está todo ok, envío la solicitud y la paso al área de títulos. El área de títulos podría decir, bueno, está todo ok, envía la solicitud al Ministerio de Educación. O el área de títulos podría ver que quizás hay algo que en la solicitud que nos enviaron de alumno no está bien o falta algo, entonces manda una observación de la solicitud y vuelve, ¿no?, el trámite o la solicitud al departamento de alumnos. El departamento de alumnos, bueno, observará nuevamente la solicitud, a ver qué es lo que tiene que corregir, lo cambia y envía nuevamente la solicitud al área de títulos. El área de títulos, bueno, enviará la solicitud al ministerio y después
En el ministerio, bueno, seguirá otro circuito que no sabemos nosotros, ¿no? Internamente, pero bueno, cuando del Ministerio de Educación nos dicen, sí, está aprobado el título, nos envían la certificación, las obleas, todo, ¿no? Entonces, todo esto lo va a ir haciendo el personal administrativo, ¿no? Los cambios de estado, ¿no? Bueno, cuando nos llega que desde el ministerio que ha sido aprobado el certificado, el título, entonces hacemos o corremos la acción aprobar solicitud y pasa a estar ahora en el estado diplomado, ¿no? Por otro lado, el ministerio puede que venga rechazada esa solicitud, ¿no? Entonces, la solicitud queda rechazada. Y bueno, tanto si está en el estado diplomado o como si está la solicitud rechazada, se debe notificar al alumno, ¿no? Y bueno, el estado final es el alumno que ha sido notificado, bueno, si su título fue aprobado o no, su solicitud fue aprobada o no. Bueno, que el alumno puede consultar en cualquier momento el estado por el que está su solicitud, ¿no? Puede ver si está en el área de títulos o si está ya en el ministerio, puede ver si se le aprobó esa solicitud o si se la rechazó. Bueno, este es un modelo, ¿no? Puede que quizás en la realidad sea diferente o lo tengamos que modificar. Bueno, eso seguramente los vamos a ir charlando a medida que vamos implementando todo, cómo definir bien el circuito de egreso, ¿no? Pero esto, bueno, sería a modo de ejemplo para que ustedes vean cómo uno lo haría, ¿no? Bueno, este gráfico se arma, como les mencioné, definiendo las transiciones. Les muestro cómo sería. Vamos acá a transiciones. Acá en transiciones, bueno, vemos que, por ejemplo, la primera dice que no hay estado anterior. Esta, cuando no existe el estado anterior, es la primera transición que se va a realizar, ¿no? Que es la de solicitar título. Esa acción me deja en el estado de departamento de alumnos de la facultad. Veamos cómo está definida. Como es la primera, no tiene estado anterior, ¿cuál es la acción? Solicitar título de alumno. ¿A qué estado va a pasar? Va a estar ahora en departamento de alumnos de facultad. Bueno, para esa transición yo puedo especificar si se va a recalcular la historia académica, le pongo que sí, ¿no? Porque va a ser la primera. Control a pago, bueno, como no es una carrera cobrable, le ponemos no. Y me dice si envío un aviso al alumno. Sí. Es decir, cuando se inicia la solicitud, bueno, que el alumno quede notificado que ya está cargado en el sistema su solicitud. Y bueno, yo podría en esa acción, en esa primera acción, definir si quiero que se imprima el certificado analítico o un comprobante de fin de carrera. Bueno, lo podemos definir, no solamente tildando acá. Entonces, cuando uno ejecuta esa acción, en ese proceso se imprime ese certificado. Y podría hasta definir yo, bueno, en esa primera solicitud, qué datos quiero que ingrese, qué datos quiero que se registren en esa acción. Bueno, hay varios acá definidos, podemos agregar algunos nosotros, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner alguna fecha de aprobación, o la fecha o la colación de grado, o el número de expediente externo, expediente que se ha generado internamente dentro de la institución. Vamos a ir definiendo esas cosas también. Bien. Les muestro otro título, por ejemplo. Bueno, estando en el departamento de alumnos de la facultad, la acción es enviar solicitud y pasa al área de títulos. Veamos cómo sería esto. Entonces, en este caso, nos muestra, dice que el estado anterior, bueno, es decir, estando en departamento de alumnos, yo hago la acción enviar solicitud y pasa ahora a estar en el área de títulos. Y de vuelta, bueno, puedo especificar si quiero que se calcule o se recalcule la historia académica,
si se controla el pago y si se notifica al alumno. Bueno, en cada una de estas acciones, ¿no?, que se vayan realizando, el alumno puede verlas, ¿no? Puede ver cómo va a ir tramitando, ¿no?, a través de este circuito de egreso. Bueno, y así sucesivamente uno va definiendo las diferentes transiciones, ¿no? Así que bueno, esto es importante que uno lo tenga definido bien, y una vez que lo definió, ya se puede usar. Como dijimos, podemos tener más de un circuito de egreso para diferentes tipos de certificaciones, ¿no? O podemos tener uno general que nos sirva para todo. Veamos un ejemplo, ¿no? Vamos a egresados, ¿no? Voy a actualizaciones y supongamos que hay un alumno que quiere hacer la solicitud de su título. Entonces, vamos acá, a solicitar certificaciones. Bueno, previamente deberíamos ver si está en condiciones. Detectar egresados en forma automática. Le voy a poner licenciatura en computación, seleccionamos el plan, la versión. En este caso es de ejemplo, ¿no? Un alumno que ingresó en el 2021 y va a egresar, ¿no? Es algo por ahí no tanto lógico, ¿no? No deberían suceder estas cosas. Pero bueno, este es un ejemplo. Vamos a ver el tipo de certificado. Es un título de grado universitario. Vamos a seleccionar el certificado, en este caso, licenciado en Ciencias de la Computación. Y le doy procesar. Terminó el proceso y me dice que hay un alumno en condiciones de obtener una certificación. Veo el reporte y me dice que Ramiro está en condiciones para egresar, ¿no? Me dice que está en condiciones. No he hecho nada todavía. No he hecho la solicitud ni nada. Solamente un reporte para ver si está en condiciones o no. Muy bien. Bueno, voy nuevamente a egresados, actualizaciones, y ahora sí voy a solicitar certificaciones. Bueno, en este caso, voy a buscar al alumno, le doy filtrar, y bueno, él está en dos carreras, ¿no? En la que estaba en condiciones era para la licenciatura en Ciencias de la Computación. Les muestro un cachito este otro caso, ¿no? Ahora vamos a entrar acá para hacer la solicitud. Supongamos que el alumno no estuviera en condiciones de egresar, ¿no? Y yo quiero iniciar la solicitud, ¿no? Cuando yo quiero iniciar la solicitud, a través del botón agregar, se va a realizar una serie de chequeos, ¿no? Bueno, yo acá en la solicitud empiezo a cargar, ¿no? ¿Qué tipo de certificado es? Bueno, puedo poner el expediente. Y bueno, le pongo la fecha del inicio de trámite. Puedo poner alguna observación y le doy guardar. Cuando yo le quiero dar guardar en esta operación, me dice que no es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque debe materias. De hecho, este alumno está solamente inscripto, no tiene nada aprobado, ¿no? Entonces, no permite el sistema que se continúe con la solicitud. Así que, bueno, ese control está bueno que lo haga, ¿no? Queríamos que vieran que, bueno, el sistema no les va a dejar avanzar si ese alumno no está en condiciones de egresar. Veamos el caso de que sí, ¿no? Vamos acá, solicitar certificaciones. Lo busco al alumno. En la licenciatura en Ciencia de la Computación. Bueno. Y le voy a agregar acá un certificado, ¿no? Ya tiene uno ahí. A ver,
Perdón, porque yo había hecho una prueba y tiene cargado un trámite. Pero lo voy a anular al trámite para hacerlo desde cero. Vamos a actualizaciones. Uno puede anular un trámite de certificación. Corresponde. Aquí tengo el trámite. Y le voy a poner, no sé, no corresponde. No corresponde. Esto en caso de que hubiéramos iniciado un trámite y hubiera algo mal que no se puede corregir o que no era necesario iniciar ese trámite, por alguna razón, podemos anular el trámite. Y ahora les muestro cómo lo haríamos desde cero, ¿no? Vamos acá, a solicitar certificaciones. Buscamos al alumno, selecciono la propuesta, y acá, bueno, dice que, bueno, no se encontraron trámites. Entonces yo tengo que agregar el trámite o iniciar ese trámite. Hago clic en el botón agregar, y bueno, me pide, dice, ¿qué certificado? Como otorga dos títulos, otorga un título intermedio de analista programador y otorga el título final, que es licenciado en Ciencia de la Computación. Bueno, vamos a hacer para analista. Ponemos algún juramento, cargamos la fecha en que va a iniciar el trámite, y bueno, podemos, si tenemos los datos, podemos cargar el número de expediente, todo, ¿no? Y le doy guardar. Bueno, cuando le doy guardar, hace una serie de chequeos el sistema para ver si está en condiciones, y ahora sí me deja iniciar su solicitud e ingresar al circuito de egreso, ¿no? Dice que el estado actual es sin estado, ¿no? Porque va a iniciar recién. ¿Cuál es la acción que va a realizar? Bueno, solicitar título. ¿A qué estado me va a llevar? Me va a decir que ahora esa solicitud va a estar en el departamento alumno. Y yo puedo hacer alguna observación. Le doy guardar. Así que el primer paso es que ya nuestro trámite está en departamento alumno. Bien, supongamos que nosotros en departamento alumnos vemos toda la solicitud, está en condiciones, chequeamos que su historia académica es válida, lo chequeamos contra el papel, ¿no es cierto? Que estén las actas, todo eso, hacemos todo el control y vemos que está todo ok. Entonces, bueno, dice, bueno, lo voy a enviar ahora al área de títulos. Entonces, vamos a egresados, actualizaciones, y aquí vamos a la operación actualizar trámites de certificación, ¿no? A través de esta operación vamos a ir nosotros plasmando en el sistema por dónde va a ir ahora nuestra solicitud o la solicitud que ha hecho el alumno. Vamos acá, actualizar el trámite de certificación. Bueno, lo busco al alumno. Aquí está el trámite. Vamos a la lupa. Y bueno, y ahora me dice que en el estado actual en que está es en el departamento alumnos de la facultad. Bueno, y me muestra cuáles son las acciones disponibles desde aquí, ¿no? Bueno, dice, es enviar la solicitud. Si yo toco enviar la solicitud, van a ver que me da la opción únicamente de ir al área de títulos. Si yo pongo la acción observar solicitud, en el bucle, ¿no?, que habíamos visto, me lo vuelve a dejar al trámite en el departamento de alumnos. Y si yo pongo rechazar la solicitud, me lleva al estado solicitud rechazada. Bueno, dijimos que, bueno, supongamos que estaba todo bien, ¿no? Entonces, digo, bueno, voy a enviar la solicitud al área de títulos. Si lo deseo, puedo colocar alguna observación, ¿no? Si hubiera algún formulario, algo que, o algún campo que cargar, nos aparecería acá, ¿no? Si queremos agregar algún dato. Le doy guardar. Muy bien.
Y ahora, bueno, si uno quisiera consultar el estado, ¿no? Bueno, uno puede ir también a reporte de trámite de certificación. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? El trámite número 9, que era el que estábamos trabajando nosotros, tocamos la lupita y nos muestra, ¿no? Bueno, que con la acción solicitar título pasó a estar en el departamento de alumno de facultad en esta fecha. Después, departamento de alumno envió la solicitud y ahora está en el área de títulos. Bueno, ¿qué les parece si vemos, bueno, todos estos pasos que uno va haciendo en el circuito de egreso los puede ver el alumno? Ahí aguántenme un segundito, les muestro cómo sería de parte del alumno esta visión. Bien. A ver, ahí les comparto la pantalla. Muy bien. Bueno, acá yo ingresó el alumno, Ramiro Funes. Ingresó al sistema y como pueden ver, en su casilla de mensajes hay dos mensajes, ¿no? Si tocamos acá, bueno, nos muestra justamente lo relacionado con los movimientos que han ocurrido con su solicitud. Veamos el primero. Y dice, bueno, hola Ramiro, tu trámite por el título se actualizó y se encuentra en el estado área de títulos. Se encuentra ahora. ¿No? Y le muestra los anteriores. Hola Ramiro, se encuentra en el estado departamento alumno de facultad. Bueno, y le va mostrando los estados, les manda mensajes de notificación. Pero el alumno también podría ver estos aquí, en reportes, seguimiento de solicitud de título. Bueno, acá, para el título de analista programador, le dice que el estado actual en el que está es el área de título. Si yo quiero ver el detalle, toco aquí en la flechita, bueno, y me dice, ¿no? Bueno, que el 21 de mayo se hizo la solicitud del título y estaba en el departamento de alumnos de facultad. Bueno, en este caso, el mismo día, ¿no? Se hizo el envío de la solicitud y ahora está en el área de títulos. Lo bueno es que bueno, el alumno puede ir llevando todo, ¿no? de su solicitud y ver en qué estados está esa solicitud. Esto, bueno, realmente está muy bueno, ¿no? Porque le ahorra al alumno por allí quizás venir hasta el rectorado, consultar, ver cómo está, ¿no? Puede ver todo desde acá. E incluso, bueno, también, si ve que su título, o sea, está en departamento de alumnos en una fecha y pasaron muchos días y sigue en departamento de alumnos, bueno, quizá él pueda venir y consultar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el título que está tanto tiempo acá, ¿no? Quizá hay quizá hay un error, alguna cosa, bueno. Y eso él lo puede ir viendo, ¿no? Puede ir viendo el tiempo también en que está en cada estado. Así que bueno, es interesante esto que nos muestra el sistema. También hay una opción, bueno, que esto es algo nuevo, ver cómo funciona, ¿no? Pero también nos permite hacer un seguimiento de la solicitud del título en el Ministerio de Educación. Bueno, habría que ver qué tal funciona eso. Cuando estemos, ¿no? Allí en producción, seguramente veremos cómo funciona esa operación, ¿no? No hay mucha información en la documentación del SIU sobre eso, pero bueno, está interesante. Bien, bueno, eso sería en cuanto al circuito de egreso. Aguántenme un segundito. Ahora les muestro
Bueno, de esa manera está todo en egresados, ¿no? Es muy importante definir, como dijimos, que uno puede definir un circuito de egreso para diferentes certificaciones o títulos, ¿no? Entonces, uno tiene que ir aquí a propuestas formativas, certificados, en administrar certificados, y uno define, ¿no?, para cada certificado cuál es su circuito de egreso, ¿no? Por ejemplo, si yo voy acá a licenciado en Ciencia de la Computación, aquí como obligatorio está el circuito de egreso, ¿no? Entonces, están los que están cargados en el sistema, ¿no? Pero bueno, el que hemos definido es este, para ese título, ¿no? Para otro título quizás pueda ser otro, ¿no? El que nosotros creamos más conveniente. Es muy importante, bueno, tener cargado bien esto, ¿no? Para que, bueno, cuando uno haga la solicitud, pueda ingresar en un circuito de egreso. Esto se hace en administrar certificados. Algo importante también, como vamos a conversar muy brevemente más adelante, tiene que ver con la vinculación con el CIDSER, ¿no? Para que eso ocurra, es importante que aquí donde dice título araucano, esté cargado el título correspondiente para esa carrera, ¿no? Tanto para CIDSER como para araucano, tenemos que tener definido el título correspondiente a esa propuesta, ¿no? Porque si no, no va a haber conexión con CIDSER y tampoco, bueno, se van a exportar datos para araucano si no tenemos definido este campo. Eso, bueno, quería mencionarles. Bien. Volvemos un poquito ahora a la presentación. Bueno, parámetros. Brevemente les comento. En este circuito de egreso hay 3 parámetros que podemos tomar en cuenta. Uno es, el primero, EGR pasar a pasivo, EGR configurar HA, que significa historia académica, y el otro es para generar el suplemento automáticamente. Les cuento un poquito qué hacen cada uno en forma breve. Este parámetro, el EGR pasar a pasivo, y se indica si se debe cambiar la calidad del alumno a pasivo cuando se da inicio al trámite de egreso de un título. ¿Por qué? Bueno, porque uno podría decir, bueno, cuando se inicia la solicitud del título y está todo, y la solicitud, ¿no? Para que inicie el circuito, bueno, que se pase al alumno a estado pasivo. ¿Qué significa que se pase a estado pasivo? Bueno, que ese alumno ya no puede hacer ninguna cosa con ese alumno. No puedo hacer inscripciones a cursada, inscripción a examen, trámite de equivalencias, nada, ¿no? Como que se congelaría todo. Porque, bueno, ya está en condiciones de egresar. Podría uno definir que, bueno, se pase a pasivo cuando inicia el trámite, ¿no? O no, o uno podría decir, bueno, no, bueno, puede ser que haya que modificar algo, bueno, o que necesitemos que el alumno esté en activo por las dudas si hay alguna materia que hay que inscribirle un examen, cosas así. Bien. El otro parámetro es el de configurar la historia académica. Dice que indica si se puede modificar o no la historia académica del alumno que está en proceso de egreso. Esto quiere decir, bueno, si el alumno ya ingresó en un circuito de egreso, no está con todos sus trámites, bueno, este parámetro dice, bueno, ¿se puede modificar cuando ya ha hecho la solicitud su historia académica? Perdón. Puede que en algunos casos sea necesario, bueno, en otros casos no, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hubo un error, tal vez en la carga de una nota, una fecha, hay algo que corregir. Bueno, si este parámetro está en no, no lo vamos a poder hacer. Entonces, bueno, tenemos que cambiar el estado de ese parámetro así,
y de esa manera podemos tal vez rectificar un acta, cambiar una fecha, cosas por el estilo. Y el otro parámetro tiene que ver con generar el suplemento al título en forma automática. Con esto del suplemento al título es algo, digamos, nuevo que se ha implementado en las últimas versiones. No está del todo todavía afinado, pero les comento en qué consiste. El suplemento al título es como una hoja, una foja que se agregaría al certificado analítico, ¿no? Tenemos el certificado analítico, es como una hoja más que se adosaría al certificado analítico, en donde se especifica cuáles son algunos reconocimientos obtenidos por el alumno, eh, eh, su actividad docente u otras actividades, ¿no? Quizás actividades extracurriculares, actividades que no están en el plan de estudio, bueno, que se tienen que mostrar de alguna manera en el analítico, ¿no? Bueno, quizás con esto, el suplemento al título, se puedan agregar cosas que el alumno ha hecho por fuera de su plan y que se desea plasmar en su analítico. Bueno, hay una operación que es administrar suplementos al título, en donde puede uno ir agregando, por ejemplo, qué cosas ha ido haciendo, ¿no? Por ejemplo, acá se ve, bueno, que hizo un taller literario integral, y bueno, ¿en qué consiste? Tuvo una beca, trabajó en un proyecto, ¿no? Bueno, se va registrando todo esto, ¿no? O su actividad docente, estuvo como docente en una materia durante tal periodo, o hizo tal actividad. Bueno, esto, si uno desea, podría aparecer como un suplemento al título analítico, que también, bueno, se agrega una foja con estos datos. Y el parámetro que les mostraba anteriormente eh, permite generar toda esta información en forma automática. Entre comillas, automático, ¿no? Porque esta información en algún lado del sistema, para que aparezca, debería estar cargada, ¿no? Bueno, y hay algunas operaciones en el sistema en donde uno puede cargar ciertas cosas. Por ejemplo, en la ficha de la persona hay un apartado que es la bitácora, donde uno puede agregar cosas allí en la bitácora, y entre esas cosas están las actividades. Uno puede poner una actividad extra que haya hecho, puede ponerlo ahí, y bueno, si el parámetro está configurado de forma automática, cuando uno ejecuta esta operación, administrar el suplemento al título, automáticamente nos trae toda esa información. Pero bueno, eso será para tratarlo más adelante en su momento, y quizás cuando esté un poco más pulida esta operación, y si fuera necesario, ¿no?, en nuestra universidad poder implementar o usar algo de esto. Bueno, me quedó pendiente el tema del CILSER, ¿no? Es bastante automático, digamos, vincular la información que está en guaraní con CILSER. Algo que hoy, actualmente con Guaraní 12, es algo medio manual, ¿no? Uno hay que exportar ciertos archivos, esos archivos subirlos al CILSER. Bueno, es una tarea media manual. Con el Guaraní 3 es más automático, más transparente. Bueno, cuando ustedes entran, aquellos que estén trabajando con CILSER, entran a CILSER y hay una operación que es importación por transferencia, ¿no? Cuando uno va a crear una solicitud de trámite, ahí en CILSER, una operación que dice importación por transferencia. En esa operación nos pide que colocamos el número de documento del alumno. Ponemos el número del documento, le damos continuar, y automáticamente el CILSER se comunica con el guaraní y nos trae todo lo que está en el sistema, ¿no? Toda su historia académica, todos los datos personales, censales, ¿no? Nos trae todo lo que esté cargado en guaraní, nos lo trae el CILSER. Y no tenemos que estar cargando nosotros nada manualmente allí. Por supuesto, después habrá que mirar, ¿no?, lo que está ahí en CILSER, porque se puede editar también, ¿no? Podemos corregir y esas cosas.
pero bueno, es mucho más automático, más rápido. Bueno, esto es todo en cuanto a eso. Bueno, en cuanto a la definición del circuito, no se preocupen, porque vamos a estar seguramente nosotros asesorándolos sobre ello. Lo importante que va a ser es que ustedes por allí puedan tener en claro cuáles son los estados por donde va a pasar esa solicitud, qué estados son relevantes, ¿no? Porque no vamos a poner toda la etapa, ¿no? Sino que queremos poner a veces quizás los estados que sean importantes y que, bueno, que el alumno pueda en cierta medida visualizarlos y ver el estado en que está su solicitud, ¿no? Así que bueno, eso seguramente es previas charlas con ustedes, seguir armando ese circuito y bueno, después los ayudaremos nosotros a volcarlo al sistema. Como les dije, no es algo que se haga todos los días, es como cuando uno define un plan, ¿no? Por ahí son varios pasos que hay que dar, pero lo hace una vez y queda. Se puede llegar a tocar cada tanto. Bueno, no sé si tienen preguntas, pueden habilitar sus micrófonos o hacerlas por el chat, como ustedes lo crean conveniente, ¿no? sobre esto. A ver. Ahí tenías una en el chat, no sé si era una pregunta o una afirmación de Mochio. Bien, dice ahí, habría que cambiar de departamento alumnos a departamento estudiantes. Acuérdense de la disposición. Bueno, sí. Como les dije, ¿no? Eso es lo que estaba cargado allí, era un ejemplo, ¿no? Seguramente va a diferir de la realidad, y bueno, ahí se colocarán bien los nombres, ¿no? Lo que corresponda. Sí, bueno, está muy bien ahí, Alejandro, la aclaración, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? En YouTube no hay ninguna pregunta, Juan. Bueno. Espera un ratito a ver si a alguno se le ocurre alguna pregunta. Si no, bueno, vamos ya terminando, ¿no? Si alguno tiene alguna pregunta, no tenga miedo. Muy buen docente, Juancito, se entiende todo. Bueno, gracias. Bueno, seguramente, bueno, cuando estemos trabajando van a surgir ahí, ¿no? En la práctica, y les van a surgir, estoy seguro, ahora cuando empecemos el taller, ¿no? Eso te iba a decir, Juancito, que seguramente una vez que hagamos los prácticos y a medida que lo vayamos implementando, seguro van a ir surgiendo dudas. Exacto. Pero bueno, ahí ya yo les voy a contar, les voy a decir, bueno, las dudas eran en este momento. Ya ahí en ese momento no pregunta. Para hacer el taller tienen que haber visto todos los videos. Claro, en ese momento para hacer el taller. No hay drama, no hay drama. Así que vamos a ir entre todos caminando, bueno, con esta nueva etapa, ¿no? Que es algo nuevo para todos, pero bueno, la práctica nos va a ayudar muchísimo a reforzar, ¿no? Todo esto que hemos estado viendo, y bueno, todas las preguntas que surjan las vamos a ir tratando. Así que bueno, en próximos días, próximas semanas, vamos a irlos notificando sobre la modalidad. Seguramente va a ser a través de Classroom, algo parecido a lo que se está haciendo con Sudoku hoy. Nos tendremos que inscribir así como en el Sudoku. Anotar. Sí, Cecilia. Sí. Gracias. Sí. Así que bueno, ahí vamos a ir armando los prácticos y bueno, los vamos a ir subiendo. Pero bueno, los vamos a ir notificando primero con eso. Así que bueno, están disponibles los videos para que los puedan ir mirando. Así que, bueno, preguntan cuándo empezaríamos. No sé, Pablo, ¿cuándo? Tenemos que hablar con las secretarias porque, como ustedes verán, tendría que haber cerca de 80 personas acá en esta capacitación y hoy son 11 y 5 en YouTube son 16, de los cuales 5 somos nosotros, así que
quedan solamente 11 personas. Entonces tenemos que ver cómo vamos a hacer la capacitación para que todos lo aprovechen. Porque no podemos hacer muchas capacitaciones. O sea, y ustedes también están muy atareados con el tema de las cursadas, de las inscripciones cuatrimestrales, ingresos y todo lo demás. Entonces vamos a tomar unos días y vamos a ver cómo vamos a empezar a dar. Pero la idea es que a través de Classroom vamos a dejar los prácticos, igual que el Sudoku, vamos a dejar todos los prácticos y ustedes van a tener una consulta semanal para ver qué dudas tienen y vamos a hacer un práctico por semana. Esa es la idea global. Bueno, creo que daríamos por terminado, ¿no es cierto? Hoy la capacidad. No sé si te parece, Pablo. Sí.